Capricornio, rasgos clave, fortalezas y retos kármicos. Capricornio, el 10º signo del zodiaco, es mucho más que una figura asociada con la disciplina, la ambición y la estructura. Es un símbolo profundo de madurez espiritual, responsabilidad emocional y sabiduría adquirida a través del tiempo y la experiencia. Hablar de Capricornio es abrir una puerta hacia el arquetipo del maestro interior, del guía silencioso que no necesita alardear de su fuerza porque su presencia, su constancia y su ejemplo ya lo dicen todo. Este signo de tierra, regido por Saturno, el planeta del tiempo, del karma y de las lecciones esenciales, nos invita a mirar más allá de lo superficial para comprender que la verdadera grandeza se construye paso a paso, con paciencia, con límites claros y con un propósito que no se rinde ante las pruebas. En esta introducción al universo capricorniano, queremos sentar las bases que nos permitan luego comprender con mayor profundidad el alma de este signo, su camino, sus luces y sus sombras, y el enorme poder que encierra cuando logra integrar sus partes más elevadas con sus heridas más profundas. Cuando hablamos de los rasgos clave de Capricornio, no solo nos referimos a sus cualidades prácticas, su sentido del deber o su mirada estratégica hacia el futuro, sino a una forma muy especial de estar en el mundo que refleja una conexión con la sabiduría ancestral, con los ritmos naturales de la vida y con una conciencia del tiempo que le permite actuar con prudencia incluso cuando otros ya han desistido. Esta energía no se mueve por impulsos, sino por convicción, no se guía por las emociones pasajeras, sino por una brújula interna que apunta al logro con propósito, a la estabilidad que nutre y a la realización que trasciende el ego. Capricornio tiene el don de sostener estructuras, de edificar caminos para otros, y de mantenerse firme aun cuando el viento cambie de dirección. Por eso, en esta exploración, también será clave comenzar a nombrar, aunque sea de forma general, esas fortalezas que lo convierten en un pilar dentro del zodiaco, esas cualidades internas que, aunque a veces no sean reconocidas fácilmente, lo convierten en un ejemplo silencioso de lo que significa la verdadera resiliencia, el compromiso con uno mismo y la capacidad de ascender hacia metas que parecían imposibles. Ahora bien, así como toda luz proyecta una sombra, todo signo tiene también un conjunto de retos kármicos que forman parte de su viaje evolutivo, y Capricornio no es la excepción. En esta primera aproximación, vamos a asomarnos suavemente a los desafíos más profundos que este signo suele cargar en su alma, sin entrar aún en sus raíces, pero reconociendo que muchas veces Capricornio debe aprender a equilibrar el deber con el placer, el control con la entrega, la autoexigencia con la compasión hacia sí mismo. Son retos que no se ven a simple vista, porque Capricornio suele llevar sus heridas en silencio, cubiertas por su armadura de eficiencia y autocontrol, pero que al ser escuchadas y comprendidas, pueden transformarse en grandes catalizadores de evolución. Estos desafíos están profundamente conectados con temas de merecimiento, con la relación con la figura del padre o la autoridad, con el miedo al fracaso o al juicio externo, y con la tendencia a olvidarse de sí mismo en el afán de cumplir con todo y con todos. En esta entrega, comenzamos entonces un recorrido que irá deshojando, capa por capa, el alma de Capricornio, con respeto, con profundidad y con la intención de honrar la belleza de su complejidad. ¿Qué significa ser Capricornio? ¿Qué significa ser Capricornio? Significa haber nacido con una estructura interna sólida, con una brújula interna que siempre apunta hacia la responsabilidad, el propósito y la construcción de algo duradero. Capricornio no es simplemente un signo de tierra, es la manifestación del esfuerzo sostenido, de la paciencia puesta al servicio de una meta que solo él puede vislumbrar con tanta claridad. Ser Capricornio es sentir, incluso desde una edad temprana, que hay un deber que cumplir, que la vida no es solo disfrute y espontaneidad, sino una escalera que debe subirse peldaño a peldaño con la mirada puesta en la cima. Esta naturaleza no surge del vacío, sino de una profunda conexión con el tiempo, con la madurez, con la necesidad de que todo tenga estructura, sentido y dirección. Mientras otros signos se pierden en el caos o en las fantasías del momento, Capricornio aprende a dominar su mundo interno para volverse maestro de su mundo externo. Ser Capricornio es vivir una tensión entre el anhelo de lograr grandes cosas y la carga de sentir que todo recae sobre sus hombros. Es ser visto por los demás como fuerte, frío o distante, cuando en realidad su corazón es sensible, pero blindado por capas de autocontrol y disciplina. Ser Capricornio es haber sido elegido para sostener, para edificar, para trazar caminos seguros en medio de la incertidumbre. Su energía no busca el aplauso inmediato, sino el legado, lo que quedará cuando todo lo demás se haya desvanecido. Ser Capricornio es haber nacido con un alma vieja, que reconoce el valor del silencio, de la espera, del trabajo constante. Es tener una ambición que no se alimenta del ego superficial, sino del deseo profundo de lograr algo que resista el paso del tiempo.
Es caminar en soledad muchas veces, no porque no ame la compañía, sino porque sabe que la cumbre no siempre está concurrida. Significa vivir con una mirada seria, no porque no sepa reír, sino porque su mente está sintonizada con responsabilidades que otros aún no pueden comprender. Ser Capricornio es cargar con una sabiduría que muchas veces se revela con los años, cuando los demás reconocen en su solidez aquello que antes confundieron con frialdad. En el fondo, Capricornio no busca dominar, sino proteger, no quiere imponer, sino guiar, no necesita que lo adulen, sino que comprendan el valor de todo lo que ha soportado para construir lo que hoy sostiene a muchos. Ser Capricornio es haber nacido con el alma del arquitecto, del sabio silencioso, del guardián del tiempo. Es tener el privilegio, y también el peso, de encarnar la responsabilidad sagrada de edificar con sentido, perseverancia y corazón. La esencia sagrada de Capricornio. La esencia sagrada de Capricornio no se percibe a simple vista, porque no se muestra con aspavientos ni con palabras grandilocuentes, se manifiesta en el silencio persistente del que construye, en la mirada serena del que observa y espera, en los pasos seguros del que asciende sin perderse en el vértigo de la prisa. Capricornio encarna la energía del guardián de la montaña, aquel que conoce el frío de las alturas pero también el poder de la visión que se obtiene solo desde la cima. Su esencia está tejida con la fibra del tiempo, con hilos de madurez, con el temple de quien ha venido a sostener estructuras, a ordenar el caos, a poner límites firmes donde otros flaquean. Hay una profundidad en Capricornio que no se grita, pero se siente, un llamado interior que lo empuja a trascender la inercia del mundo y crear algo que sobreviva más allá de su propia vida. La esencia sagrada de Capricornio es la maestría del espíritu encarnado en la materia, es la sabiduría del alma antigua que no teme al sacrificio cuando éste tiene sentido, es la fuerza interna del que no busca recompensas fáciles, sino frutos que maduran con el tiempo y dan sombra a generaciones futuras. En Capricornio habita la dignidad del que sabe esperar, del que comprende que cada cosa tiene su tiempo y que lo sólido solo puede levantarse sobre cimientos profundos. Su alma sabe que todo lo importante necesita cuidado, perseverancia y estructura, y por eso muchas veces renuncia a lo inmediato en favor de lo duradero. Esta renuncia, lejos de ser frialdad, es devoción. Capricornio ama en silencio, protege con firmeza, construye con propósito. Su esencia es la del alquimista que transforma el esfuerzo en sabiduría, el dolor en carácter, la soledad en autoridad interior. Hay en Capricornio una conexión espiritual con Saturno, su regente, que lo llama a mirar más allá de la superficie, a vivir con la conciencia de que cada acción deja huella, de que cada decisión tiene peso, de que la vida no es un juego, sino una escuela donde se aprende a través del compromiso. La esencia sagrada de Capricornio no busca escapar de la realidad, sino dominarla desde dentro, comprenderla en sus leyes, habitarla con integridad. Cuando Capricornio despierta su dimensión más elevada, se convierte en faro para otros, en ejemplo silencioso, en guía sólida que no promete caminos fáciles, pero sí verdaderos. Es entonces cuando su alma brilla con la luz dorada de la sabiduría encarnada, cuando su existencia revela que detrás de cada límite hay una lección, y detrás de cada esfuerzo una evolución. En esa conciencia profunda, austera y luminosa, Capricornio revela su verdadera esencia, ser canal de la voluntad divina que construye, sostiene y eleva. Rasgos clave de Capricornio. Capricornio, regido por Saturno y representado por la cabra de montaña que escala sin descanso hacia la cima, es uno de los signos más enigmáticos y estructurados del zodiaco. Su energía cardinal de tierra no solo le otorga una fuerte conexión con la realidad y lo concreto, sino que también lo convierte en un ser que actúa con una visión de largo plazo, paciente, persistente y estratégicamente enfocado en alcanzar metas que otros ni siquiera se atreven a soñar. Hablar de Capricornio es hablar de estructura interna, de una madurez que muchas veces llega incluso desde la infancia, de una sabiduría que no necesariamente viene con la edad sino con el alma que ha aprendido a hacerse fuerte en el silencio, en la soledad y en la introspección profunda de su mundo interior. Los Capricornios son personas que proyectan una imagen de seriedad, control, responsabilidad y ambición, pero más allá de ese rostro fuerte, muchas veces se esconde una sensibilidad profunda que solo revelan a quienes se ganan su confianza. Uno de sus rasgos más característicos es la autodisciplina, esa capacidad de poner límites, de organizar el tiempo, de establecer rutinas y objetivos claros, y mantenerse firmes en ellos a pesar del entorno, de los retrasos o de las emociones fluctuantes que puedan aparecer. Capricornio representa el arquetipo del arquitecto del tiempo, del constructor de imperios internos y externos, del alma que necesita sentir que su paso por el mundo deja una huella concreta, útil y duradera.
Otro rasgo esencial de este signo es su profunda ética del trabajo, su respeto por la autoridad, aunque en muchos casos ellos mismos se conviertan en esa autoridad, y su constante búsqueda de estabilidad tanto material como emocional. Capricornio no solo busca tener éxito, busca merecerlo. Necesita saber que lo ha ganado con esfuerzo, que su ascenso fue legítimo, que su lugar le pertenece porque lo construyó ladrillo a ladrillo con coherencia, con compromiso y con una fuerte conciencia del deber. A veces, ese compromiso puede volverse una carga, una armadura que lo aleja del disfrute o de la flexibilidad emocional, porque siente que si se permite soltar el control, todo lo que ha sostenido puede derrumbarse. En las relaciones, Capricornio puede parecer frío, distante o poco expresivo, pero en realidad se trata de una defensa emocional. Primero observa, mide, evalúa si el otro es confiable, si merece su tiempo, su entrega y su energía. Una vez que confía, puede llegar a ser profundamente leal, protector y constante, aunque sin perder nunca su sentido de la responsabilidad y su necesidad de conservar cierta independencia personal. A nivel emocional, Capricornio tiene la capacidad de contener, de ser un refugio sólido para los demás, aunque muchas veces se le olvide permitirse ser vulnerable, pedir ayuda o expresar sus propias necesidades. También hay que destacar su gran sentido del deber, su conciencia de lo que es correcto, su habilidad para liderar desde el ejemplo y para guiar a otros en momentos de caos o confusión. Capricornio no se deja llevar fácilmente por ilusiones o promesas vacías, su mente racional le permite mantener los pies en la tierra, analizar las consecuencias antes de actuar, y planificar con una visión estratégica que lo convierte en un excelente gestor de proyectos, recursos o procesos complejos. Sin embargo, uno de sus mayores desafíos es aprender a equilibrar ese sentido de deber con la necesidad de gozar, de fluir, de permitir que el placer y la espontaneidad también tengan un espacio en su vida. En definitiva, los rasgos clave de Capricornio giran en torno a su fuerza interna, su sentido del propósito, su determinación inquebrantable y su enorme capacidad para construir realidades sólidas en medio del caos. Es un signo que enseña con el ejemplo, que crece con el tiempo y que encuentra su verdadera grandeza cuando logra integrar su ambición con su corazón, su disciplina con su sensibilidad, y su estructura con la capacidad de renovarse sin perder su esencia. Luz y sombra de Capricornio. Capricornio, como todo signo del zodiaco, posee una polaridad entre luz y sombra que moldea su carácter, sus decisiones, su camino espiritual y su forma de vincularse con el mundo. En su lado luminoso, Capricornio encarna la maestría del tiempo, la sabiduría que se forja a través del esfuerzo sostenido, la paciencia como virtud suprema, y la capacidad de construir estructuras sólidas, ya sean materiales, familiares, profesionales o internas. Es el signo del compromiso real, del trabajo silencioso, de la responsabilidad asumida con madurez y de la integridad como eje rector de su accionar. Quienes tienen fuerte energía capricorniana pueden convertirse en referentes, guías o pilares firmes sobre los cuales otros se apoyan, gracias a su visión clara, su disciplina inquebrantable y su resistencia a abandonar ante la dificultad. Capricornio brilla cuando se siente útil, cuando ve que su trabajo tiene un propósito, cuando puede aportar orden donde hay caos y resultados donde antes solo había ideas. Su luz también se manifiesta en su sabiduría ancestral, en su capacidad para aprender de los errores del pasado y avanzar con pasos firmes, sin olvidar lo vivido ni desperdiciar el tiempo. La energía de Saturno, su regente, le otorga una conexión especial con las leyes naturales, con el karma, con la causa y el efecto, lo que le permite actuar con conciencia y prudencia, evitando las prisas, las superficialidades o los atajos que podrían comprometer su integridad. Además, Capricornio en su luz es leal, noble, perseverante, reservado pero profundo, comprometido con sus afectos aunque no siempre lo exprese de manera efusiva. Sin embargo, toda esta luz también proyecta una sombra que, si no es reconocida y trabajada, puede volverse una prisión emocional y mental. En su lado sombrío, Capricornio puede convertirse en un ser excesivamente rígido, controlador, desconectado de sus emociones por miedo a perder el control, y dominado por una necesidad compulsiva de éxito, reconocimiento o validación externa. Esta sombra lo puede llevar a caer en el perfeccionismo extremo, a medir su valor personal solo por sus logros o por lo que aporta a los demás, dejando de lado su mundo interior, sus deseos auténticos y su capacidad de disfrute espontáneo. Puede volverse escéptico, excesivamente realista, desconfiado y pesimista, adoptando una visión de la vida demasiado dura, donde todo debe costar, donde el placer se posterga y donde la vulnerabilidad se interpreta como debilidad. Otro aspecto sombrío de Capricornio es su tendencia al aislamiento emocional. Su armadura de autosuficiencia, construida para protegerse del dolor o de la decepción, muchas veces lo desconecta de su corazón, dificultando la expresión genuina de sus sentimientos.
Puede volverse distante, frío o excesivamente formal en relaciones donde se necesita calidez, ternura y espontaneidad. También puede caer en una actitud moralista, juzgando con dureza a quienes no siguen sus estándares o no cumplen con sus expectativas de responsabilidad y esfuerzo. En ocasiones, la sombra capricorniana se manifiesta como una ambición desmedida, donde los fines justifican los medios, o como una necesidad de controlar todo, incluso los tiempos y procesos de los demás, lo que puede generar tensiones, bloqueos o frustraciones constantes. El verdadero desafío de Capricornio radica en aprender a equilibrar su deseo de estructura con la capacidad de fluir, su sentido del deber con la necesidad de gozar, y su impulso por construir con la posibilidad de confiar en que no todo depende solo de él. Integrar su luz y su sombra significa reconocer que no necesita cargar con todo, que el éxito no siempre se mide en resultados tangibles y que la verdadera maestría también implica saber rendirse ante lo que no puede controlarse. Cuando Capricornio logra abrir su corazón, suavizar su mirada hacia sí mismo y hacia el mundo, y permitirse experimentar sin tener todo resuelto de antemano, entonces su energía se transforma en un faro de sabiduría profunda, de liderazgo auténtico y de contención amorosa. Su camino evolutivo es uno de maduración interior, donde la ambición se transforma en propósito, y la disciplina en servicio al alma. Fortalezas profundas de Capricornio. Capricornio, el signo cardinal de tierra regido por Saturno, posee una serie de fortalezas profundas que lo convierten en uno de los pilares más sólidos del zodíaco. Estas fortalezas no siempre son llamativas ni espectaculares a simple vista, pero cuando se exploran con detenimiento, revelan una riqueza interior que sostiene no solo su propia vida, sino también la de quienes lo rodean. Una de sus principales virtudes es su determinación inquebrantable. Capricornio no se deja intimidar por los obstáculos ni se distrae con las modas pasajeras, porque su visión está anclada en el largo plazo. Tiene la capacidad de mantener el rumbo aún cuando otros han abandonado el camino, y esto le permite alcanzar metas que requieren no solo esfuerzo, sino también constancia, sacrificio y visión estratégica. Esta determinación lo convierte en alguien confiable, estable y profundamente comprometido con aquello que valora, ya sea su trabajo, sus relaciones o su crecimiento personal. Otra de sus grandes fortalezas es su madurez emocional y sentido del deber, que lo llevan a tomar decisiones conscientes, incluso en medio de la presión o la incertidumbre. Capricornio rara vez actúa desde la impulsividad, al contrario, suele medir las consecuencias de sus actos y asumir las responsabilidades que otros evitan. Su autocontrol es notable, y su seriedad no significa frialdad, sino respeto por los procesos, por el tiempo, por la palabra dada y por los compromisos adquiridos. En un mundo que muchas veces celebra la rapidez superficial, Capricornio representa la sabiduría que se construye con experiencia, reflexión y coherencia interna. Esta capacidad de sostenerse con firmeza ante la adversidad lo convierte en una figura de autoridad natural, no por imposición, sino por mérito, por ejemplo, por entrega y por integridad. Capricornio también destaca por su ambición con propósito, una fuerza interna que lo impulsa a elevarse, a superarse, a dejar una huella concreta en el mundo. Pero su ambición no está basada en el ego vacío ni en el deseo de aplausos externos, su verdadera fuerza viene de un ideal de crecimiento que tiene raíces sólidas. Capricornio no solo quiere llegar lejos, sino que quiere hacerlo de forma correcta, ética y estructurada. Su mente práctica, su visión organizativa y su capacidad de planear con claridad lo convierten en un constructor nato, en alguien que puede materializar ideas, liderar proyectos complejos, diseñar estrategias eficaces y sostenerlas en el tiempo. Esta es una de sus fortalezas más valiosas, convertir lo intangible en algo útil, visible, funcional y duradero, tanto en el plano material como en el emocional. Además, Capricornio tiene una fuerza interior que se fortalece con la adversidad, una resistencia que crece cuando las condiciones son difíciles. Es un signo que florece con el esfuerzo, que aprende del dolor sin victimizarse, que cae y se levanta con más sabiduría. Esta resiliencia silenciosa es una de sus joyas ocultas, muchas veces no muestra lo que siente, pero internamente va madurando cada experiencia, transformándola en estructura, en carácter, en poder real. Su capacidad de reconstruirse, de evolucionar sin perder su esencia, de sostenerse a pesar de las tormentas, lo convierte en un referente de solidez para los demás. Su silencio no es indiferencia, sino una forma de proteger su energía y de observar con claridad antes de actuar. Capricornio no habla mucho de su dolor, pero lo utiliza como combustible para crecer, para depurarse, para ser cada vez más fuerte, más auténtico y más sabio. Finalmente, una fortaleza fundamental de Capricornio es su lealtad hacia sus principios y su profundo respeto por lo que considera valioso.
Aunque a veces puede parecer distante, cuando se compromete lo hace desde un lugar real, profundo y duradero. Es un signo que construye relaciones con base en el respeto, el tiempo compartido y la evolución conjunta. No busca vínculos superficiales ni juegos emocionales, desea conexiones que lo impulsen a ser mejor, y también está dispuesto a entregar lo mejor de sí. Esta fidelidad a sus valores, a su visión y a sus afectos lo convierten en una presencia confiable, estable y profundamente significativa en la vida de quienes tienen la suerte de conocerlo en su verdadera dimensión. Retos evolutivos y desafíos profundos de Capricornio. Capricornio, el signo cardinal de tierra regido por Saturno, nace con un propósito silencioso pero contundente: construir, sostener, liderar y resistir. Su alma carga con una sensación interna de deber que a menudo lo empuja a madurar antes de tiempo, como si la infancia le hubiese sido prestada solo por un momento. Desde pequeños, los Capricornios sienten que el mundo espera de ellos solidez, resultados y determinación. Esta sensación de exigencia permanente es uno de sus mayores retos evolutivos: aprender a diferenciar lo que hacen por vocación auténtica y lo que hacen por miedo a fallar, decepcionar o parecer débiles ante los demás. Capricornio debe atravesar la sombra del autoabandono emocional por querer cumplir con todos los estándares externos que impone la sociedad, la familia o su propia mente estructurada. Uno de los desafíos más profundos de Capricornio es abrirse a la vulnerabilidad. Su naturaleza lo lleva a ocultar sus emociones detrás de una máscara de seriedad, control y eficiencia. A menudo se convence de que mostrar emociones es una señal de debilidad y que el éxito personal debe ir por encima del sentir. Pero a medida que evoluciona, la vida lo lleva a enfrentarse con el peso de lo no expresado, duelos no elaborados, frustraciones calladas, afectos reprimidos. El camino espiritual de Capricornio implica integrar la compasión hacia sí mismo, permitir espacios de ternura, descanso y expresión emocional sin sentir culpa por ello. Enfrentar la emoción como parte de la estructura interna es parte de su gran desafío. También debe superar su tendencia a la rigidez y al perfeccionismo. En su afán de controlar las variables del mundo exterior, Capricornio puede cerrarse al cambio, aferrarse a viejas formas de operar y temer todo lo que implique perder el control o improvisar. Su mente estructurada se siente segura con lo conocido, lo probado, lo planificado. Sin embargo, el crecimiento real ocurre cuando aprende a confiar en el flujo de la vida, cuando se permite fallar, desapegarse de resultados y conectar con lo espontáneo. Su evolución requiere transformar el miedo al caos en confianza profunda en su resiliencia. Capricornio también debe sanar su relación con la autoridad. A veces se somete a figuras autoritarias sin cuestionarlas, buscando aprobación externa, o en otros casos, se convierte él mismo en una figura dura, exigente y poco flexible con quienes lidera. El trabajo evolutivo consiste en convertirse en una autoridad interna madura, capaz de guiar desde la sabiduría y no desde la represión, capaz de dar estructura sin aplastar el alma ni la creatividad de los demás. Esto implica reconciliarse con su propia historia, con la figura del padre, con el deber, y comprender que la verdadera autoridad nace de la coherencia y no del control. Otro reto clave es el miedo al fracaso. Capricornio muchas veces pone su valía personal en sus logros. Si no alcanza sus metas, puede caer en una autocrítica feroz, sentirse inútil o sin propósito. Esto genera una lucha interna constante donde el descanso se percibe como pérdida de tiempo, y la autoexigencia nunca cesa. La evolución de Capricornio requiere integrar una nueva mirada, entender que el valor propio no está condicionado a cuánto produce, sino a quién es más allá de sus metas. Aprender a vivir desde el ser y no solo desde el hacer es parte esencial de su despertar interior. Capricornio también se enfrenta al desafío del aislamiento. Al cargar tantas responsabilidades y mostrar siempre fortaleza, muchas veces se aísla emocionalmente, creyendo que nadie entenderá su mundo interior. Se le dificulta pedir ayuda, abrir espacios de intimidad emocional profunda y confiar en otros. Sin embargo, el alma capricorniana florece cuando aprende a construir vínculos seguros, cuando comprende que no necesita cargar con todo solo, y que compartir sus temores, dudas y dolores no le quita fuerza, sino que lo vuelve más humano, más completo. El proceso evolutivo de Capricornio es ascendente, como la cabra que escala montañas altas, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Pero en esa subida, muchas veces olvida mirar hacia los lados, conectar con el paisaje, con las personas, con el alma. Su reto es encontrar el equilibrio entre el propósito y el disfrute, entre el trabajo y el juego, entre el deber y el placer. Su misión no es solamente llegar a la cima, sino transformar esa cima en un lugar habitable, amoroso y humano, no solo exitoso. Cuando Capricornio abraza sus sombras, les da forma, estructura y sentido.
Cuando deja de luchar contra sus emociones y aprende a canalizarlas, se convierte en un verdadero pilar para otros, una guía que no impone, sino que sostiene desde la integridad. El viaje de este signo no es fácil, pero es profundamente sagrado. Porque al trascender el miedo al fracaso, al caos y al dolor emocional, Capricornio descubre una versión de sí mismo que es tan fuerte como sensible, tan sabia como compasiva, tan poderosa como humana. Retos kármicos y lecciones del Capricornio. Cuando hablamos de los retos kármicos de Capricornio, entramos en una dimensión profundamente espiritual donde el tiempo, la responsabilidad y la madurez emocional juegan un papel esencial. Capricornio es el signo del deber, de la estructura, de la realización a largo plazo, pero esta fuerza no surge de la nada, muchas veces, nace de una herida ancestral relacionada con el miedo al fracaso, el rechazo o la pérdida del control. En vidas pasadas, Capricornio pudo haber sido una figura de poder, un líder rígido, un patriarca autoritario o alguien que cargó con enormes responsabilidades sin espacio para la emoción ni la vulnerabilidad. Esto le dejó un legado de rigidez emocional, una creencia inconsciente de que amar implica perder poder, o que mostrarse débil equivale a traicionar la imagen de solidez que construyó durante muchas encarnaciones. Uno de sus principales desafíos kármicos es, entonces, aprender a soltar el perfeccionismo y la necesidad constante de validación externa a través del éxito. Capricornio viene a recordar que su valor no depende únicamente de cuánto logra o cuánto produce, sino de su capacidad de sostenerse desde la autenticidad. Su alma eligió venir a esta vida a comprender que la verdadera maestría no se encuentra en el dominio externo, sino en el equilibrio interno entre el deber y el deseo, entre la disciplina y la compasión. Otro reto profundamente kármico de Capricornio es la dureza consigo mismo. Muchas veces arrastra cargas que no le corresponden, haciéndose responsable de la felicidad ajena o de las estructuras familiares. En su afán por cumplir y no fallar, puede olvidarse de sí mismo, reprimiendo emociones, postergando necesidades o negándose el placer como si fuera indigno de descanso o alegría. Aquí se revela una gran lección de alma. Capricornio debe aprender a cuidarse con la misma devoción con la que cuida a los demás, reconociendo que poner límites y soltar el control no es fracasar, sino abrir espacio a una forma más sabia de vivir. A nivel kármico, también enfrenta el desafío de confiar en el proceso de la vida. Al regirse por Saturno, muchas veces siente que todo cuesta el doble, que debe ganarse cada cosa con sacrificio. Y si bien la disciplina forma parte de su camino, también debe aprender que el universo no siempre funciona por méritos, sino por alineación. Parte de su aprendizaje es abrirse a recibir sin culpa, sin pensar que debe sufrir para merecer. Sus lecciones más importantes giran en torno al equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual, dejar de aferrarse al control, a la seguridad externa, a las expectativas sociales, y comenzar a escuchar esa voz interior que le recuerda que no vino solo a construir imperios, sino también a evolucionar como alma. Capricornio tiene el reto de aprender que el éxito no lo define, que el amor no se gana por rendimiento, y que a veces soltar el deber también es parte del deber. Enfrentar su sombra no es fácil, porque implica desmantelar la identidad que ha construido a lo largo del tiempo, pero cuando lo hace, accede a una sabiduría ancestral que lo transforma en guía, en mentor, en canal de autoridad amorosa. El alma de Capricornio ha venido a trascender el juicio, a sanar el miedo al fracaso, y a comprender que ser humano también es permitirse caer, llorar, pedir ayuda, equivocarse y aún así merecer amor. Su evolución radica en reemplazar el castigo por compasión, el control por confianza, y la autoexigencia por aceptación profunda. En ese camino, encuentra la libertad interior que lo convierte no solo en un constructor de estructuras externas, sino en un arquitecto del alma. Consejo espiritual y mensaje final canalizado para el alma de Capricornio. Querida alma de Capricornio, si estás escuchando este mensaje es porque tu espíritu ha elegido este momento para recordar algo que tu mente ha olvidado, algo que el ruido del mundo ha ido silenciando dentro de ti, algo que va más allá de tus logros, tus deberes, tus cargas o tus responsabilidades. Es momento de que dejes caer por un instante la estructura que te has esforzado tanto por sostener, esa armadura de autosuficiencia que llevas con tanto orgullo y que muchas veces ha sido tu refugio pero también tu cárcel. Has caminado por senderos de roca, resistiendo pruebas que otros no habrían soportado, sosteniendo en silencio dolores que no siempre te atreves a nombrar. Tu alma ha sido paciente y fuerte, pero también ha estado esperando que le dé un permiso sagrado, el de sentir sin juicio, el de descansar sin culpa, el de abrirte a la ternura sin tener que ganártela. Has sido constructor de tu mundo, pilar de muchos, ejemplo de resiliencia y determinación, pero ahora el universo te susurra suavemente, no tienes que demostrar nada más.
Ya eres suficiente, ya has hecho mucho, es hora de volver a ti con compasión, no con exigencia. De tocar tu corazón con delicadeza, no con la dureza que a veces confundes con madurez. Capricornio, tú que has nacido con la tarea de escalar montañas internas y externas, necesitas recordar que no viniste a esta vida solo para alcanzar la cima, sino también para disfrutar del paisaje, para honrar cada paso y para permitir que otros te acompañen sin miedo a perder el control. Tu alma añora momentos de simpleza, abrazos que no pidan explicaciones, silencios compartidos que no exijan palabras, espacios donde puedas ser tú sin la armadura del rol que desempeñas. Eres mucho más que tu disciplina. Eres mucho más que tu capacidad de aguante. Eres un alma sabia, con una memoria ancestral de sabiduría terrenal y espiritual, y tu evolución no se mide en metas cumplidas, sino en cuánta paz puedes habitar en medio del deber. El consejo espiritual que te entrega hoy el universo es que aprendas a soltar el miedo al error y la necesidad de perfección. Que puedas comenzar a confiar en la vida sin tener que controlarlo todo, sin tener que planificar cada movimiento, sin tener que ser siempre el fuerte. Recuerda que tu valor no depende de cuánto haces, sino de cuánto te permite ser. El mensaje canalizado que llega para ti es claro: cuando te perdonas por no poder con todo, encuentras el verdadero poder. Cuando te das permiso de caer, descubres que puedes sostenerte desde un lugar más humano, más blando, más verdadero. Esta es tu temporada para mirar hacia adentro con honestidad y con amor, no para corregirte, sino para acompañarte. Imagina que vuelves a abrazar al niño que una vez fuiste, ese que tuvo que madurar muy rápido, ese que aprendió que tenía que portarse bien, ser fuerte, estar en control para ser amado. Hoy puedes decirle que no hace falta que cargue más con ese mandato. Que está bien descansar, que está bien pedir ayuda, que está bien no saber qué viene después. Porque el alma de Capricornio también necesita rendirse, no al fracaso, sino a la sabiduría de la vida que se despliega sola cuando uno deja de resistirse. Cuando conectas con esa humildad del alma que sabe que no todo se trata de esfuerzo, que a veces el mayor crecimiento ocurre en la pausa, en la vulnerabilidad, en el abrazo que no pide explicaciones. Eres guía, pero también aprendiz. Eres roca, pero también agua. Eres montaña, pero también raíz. Y cada parte de ti merece ser honrada sin condiciones. Este es tu tiempo para recordar que no viniste solo a construir estructuras, sino también a sembrar amor, a recibir consuelo, a habitar tu cuerpo, a mirar el cielo sin pensar en el próximo objetivo. Tu alma no está perdida, solo está cansada. Y ese cansancio también es sagrado. Porque en el momento en que te permitas descansar verdaderamente, en el momento en que abraces tu humanidad sin juicio, estarás más cerca de tu verdad esencial, la del alma que no necesita cargar con el mundo para sentirse digna de amor. Capricornio, si has llegado hasta aquí es porque hay una parte de tu alma que está lista para dar un paso más allá en tu camino de conciencia, sanación y crecimiento interior. Tú no eres simplemente el signo de la disciplina o de la ambición como muchos clichés quieren hacerte creer, tú eres un alma antigua que viene a aprender el equilibrio entre la estructura y la ternura, entre el deber y el deseo, entre la mente lógica que te exige resultados y la voz de tu corazón que te pide ser escuchada. Lo que más te cuesta soltar es el miedo a fallar, y sin embargo, tu grandeza no está en lo perfecto que haces todo, sino en tu capacidad para seguir adelante incluso cuando la vida parece estar cuesta arriba. No estás solo ni sola en tu proceso. Hay muchos que como tú están reconstruyendo su fortaleza desde lo interno, aprendiendo que ser fuerte también es saber cuándo llorar, cuándo descansar, cuándo pedir ayuda, cuándo volver a empezar sin sentirse menos por ello. Tu alma eligió esta encarnación no para que te conviertas en una máquina de logros, sino en un ser humano completo que honra su historia y hace de sus heridas un motor para servir con sabiduría a otros. Si este contenido resonó contigo, si sentiste que algo en tu interior se movió, si sientes que por fin alguien puso en palabras lo que tú no sabías cómo explicar, entonces te invito a que te suscribas a este canal donde exploramos el alma de cada signo desde una mirada espiritual, emocional y astrológica. Dale like si quieres ver más contenido sobre Capricornio, comenta aquí abajo qué parte del mensaje te tocó más o con qué aspecto te sentiste identificado o identificada, y comparte este video con alguien más de tu signo que necesite escuchar esto justo hoy. Activa la campanita para no perderte los próximos mensajes canalizados que seguirán llegando para ti. Recuerda que este canal es tu espacio sagrado de conexión con tu interior, y que cada palabra está pensada como un espejo para ayudarte a reconocerte, a sostenerte y a volver a ti. Porque Capricornio, tú no estás aquí solo para subir montañas. Estás aquí para descubrir que la cima más alta está dentro de ti.